Vamos a hablar sobre la profesión contable y las crisis financieras. Para ello identificaremos el concepto de confianza, cómo se ha dado una crisis de confianza pública alrededor de escándalos financieros y también alrededor de las crisis que se han dado en los últimos años del siglo XX y XXI. Para ello entonces identificaremos asuntos como auditoría, regulación, responsabilidad e independencia del contador público, ubicándolos dentro de una economía financiarizada que identifica como mayor reproducción del capital a través del mercado de valores. Vamos a empezar a hablar un poco sobre... Entonces vamos a hablar un poco sobre el asunto de la crisis financiera y el ejercicio profesional. En la segunda parte vamos a abordar todo lo que tiene que ver con problemas de corrupción. Entonces, para empezar, iniciaremos viendo este pequeño video sobre confianza. La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una relación que implica la voluntad de depender unos de otros, basándose en expectativas positivas sobre intenciones y comportamientos. La confianza incluye incertidumbre y se construye de a poco, demostrando con cada acto que cumplimos las promesas, que nos comprometemos con aquello que decimos que vamos a hacer. Es a través de los actos que una persona muestra su forma de ser, y al exponerse genera el juicio de ser confiable o no. La confianza conlleva vulnerabilidad. Hay momentos en que apostamos a que otro va a conducirnos a donde esperamos. En el camino, estamos en sus manos. Hay momentos en que no tenemos control sobre las acciones y el tiempo del otro, pero respetamos sus decisiones y creemos en él. La confianza nace desde uno mismo, desde el interior, y es proyectada en las relaciones a través del cumplimiento de los compromisos. Implica una relación de ida y vuelta en donde la transparencia es fundamental. Supone ser accesible y dar la información necesaria para lograr los objetivos esperados. La confianza en una organización implica la voluntad de sus miembros de depender unos de otros, basándose en expectativas positivas sobre sus intenciones y comportamientos. Bueno, me imagino que se preguntarán por qué vamos a hablar de confianza cuando vamos a hablar de crisis financiera. Pues el primer elemento es que para que exista, digamos, una crisis, tenemos que empezar a identificar unos elementos importantes y un comportamiento, o sea, un comportamiento de histeria, un comportamiento donde las personas no confían exactamente ni en el mercado, ni en el Estado, ni en las organizaciones. Por eso el primer elemento que permite construir un mercado no solamente financiero, donde hay digamos, donde están los bonos, las acciones y los diferentes derivados, commodities, donde se comercia todo esto, funciona solamente por confianza. ¿Cómo pensaríamos nosotros que funciona, por ejemplo, ahorita el asunto de las criptomonedas y todo esto de Bitcoin? Funciona por confianza, yo confío. Por ejemplo, ¿ustedes tienen confianza en el dinero? ¿Sí o no? Bueno, muchachos, yo creo que estoy un poquito sorda porque no escucho nada. ¿Tienen confianza en el dinero? O sea, si yo saco un billetico de 50, ¿ustedes confían en ese billete de 50? Parece que no. Yo creo que en Colombia uno sí confía en el billete de 50. Si estuviéramos en algún país donde los niveles de inflación fueran altos y en estos momentos fuéramos a comprar, qué sé yo, una canasta de huevos, y como somos, digamos, colombianos, uno es de los que va y busca a ver si encuentra algo más barato. Entonces uno se da una vueltita
Y cuando regresa, puede que esa canasta de huevos no cueste 8.000 pesos, cueste por ahí 10.000. ¿Será que nosotros ahí confiaríamos en el dinero? No. Entonces Speckman nos va a hablar un poco del asunto de confianza y nos dice, no somos dueños de la situación, dependemos de la cooperación. Es decir, ¿recuerdan que en el video nos hablaba cómo se crea la confianza? O sea, nosotros confiamos en los demás porque las otras personas se comprometen. Cuando hay un compromiso y cuando esas personas cumplen, empezamos a generar todo un comportamiento en torno a la confianza. O sea que todo el tiempo vamos a depender de la cooperación. La confianza es buena, pero oiga, en contabilidad el control es mejor. Nosotros confiamos solo si podemos controlar. Si no controlamos, no podríamos confiar. Y ahí estaría un primer elemento. ¿Por qué existe la auditoría? ¿Por qué existe la revisoría fiscal? Porque existe la teoría de la agencia. El principal y el agente solo confían si tienen un medio de control o un mecanismo de control que les permita mantener la confianza. No se aprende a confiar, aprendemos a desconfiar. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado una historia, pero pequeñita. Resulta que está el papá con el niño y entonces el papá está con el niño en el parque, están jugando y todo eso, y el papá le dice, oye, súbete a ese árbol. Y pues el niño se sube súper confiado, es mi papá el que me dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Y resulta que cuando el niño está en el árbol, el papá le dice, oye, tírate, yo te atrapo. ¿Ustedes qué creen que hizo el papá? Es correcto, lo dejó caer. ¿Qué fue lo primero que le dijo? No, deja de confiar, aprende a desconfiar. Entonces nosotros lo que aprendemos es a desconfiar, no a confiar. Además, por eso diríamos que la confianza es una prestación por adelantada, porque finalmente, ¿qué pasó cuando el niño cayó al piso y el papá no lo tomó en sus brazos? Lo primero que hizo él, pues él tenía confianza en su papá, pero como él no lo atrapó, ¿qué hizo? Ya después no volvió a confiar. Entonces, cuando uno confía, primero confía por adelantado y luego se va justificando con las acciones que se van dando. Digamos que la confianza es una cuestión de medida. Nosotros todo el tiempo estamos midiendo la confianza. No sé, ustedes miden la confianza con sus familiares, con sus amigos, con todos los que nos relacionamos. Y cuando estamos invirtiendo dinero, ahí medimos más la confianza. Por eso hay una paradoja de la confianza. Uno tendría que decir, ¿será que la confianza y la transparencia van de la mano? Uno tendría que decir si realmente confiar y ser transparente es una relación, digamos, bidireccional o es una relación contraria, que finalmente uno diría es contraria. No se confía en las cosas, se confía en las personas. Cuando ustedes toman un vuelo, ¿ustedes confían en que el avión está súper bien? No, usted confía en que el piloto va a hacer todo lo posible porque el avión aterrice, independientemente todo lo que le toque. Entonces no confiamos en las cosas, sino que confiamos en las personas. La confianza en sentido propio y en sentido metafórico. Normalmente nosotros, yo no sé si aquí también son mucho de dichos, pero normalmente lo que nosotros encontramos es que, digamos que el asunto de la confianza se vuelve una metáfora cuando hablamos, por ejemplo, de crisis financiera, cuando hablamos de escándalos empresariales, porque todo el mundo habla de confianza, pero nadie confía en nadie. O sea, ahora si yo le pido prestado, por ejemplo, al profesor Franco, profe, ¿será que me presta ahorita dinero? ¿Será que él confía en mí? A ver si yo sí le pago o no. Antes, los negocios que hacían nuestros abuelos eran negocios donde la palabra era la única, digamos, como ese único argumento, esa única prueba de que te iban a pagar aquello que te habían pedido prestado. La confianza destruida solo puede volver a restituirse lentamente. Cuando alguien te falla, finalmente uno no vuelve a confiar. Pero yo no sé cómo hemos vuelto a confiar nosotros en el mercado financiero, en tantas pirámides, todo el método Ponzi del italiano, volvemos a creer, o sea, hemos creído de nuevo en esas nuevas fortunas que finalmente son estafas. Los primeros incautos que entregan su dinero reciben los intereses
que entregan los segundos incautos. ¿Qué vamos a encontrar? Es una forma de reproducir el capital, pero mientras más aumente la pirámide. Y finalmente, digamos que la confianza tiene dos elementos importantes. Uno tiene que ver con el poder y otro tiene que ver con el querer. O sea que cuando hablamos de confianza estamos hablando del comportamiento humano, de cómo nosotros todo el tiempo estamos creando la confianza a partir de las acciones que tenemos y de cómo nos comportamos frente a ciertas situaciones. Para poder evidenciar un poco más cómo estamos nosotros en términos de confianza, pues yo soy como un poco de estadísticas. Edelma tiene un barómetro sobre la confianza y vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos, bueno, a mi lado derecho, todo lo que es, por ejemplo, el público que está informado, el público que lee, el público que está pendiente de todo. Y vamos a encontrar que quienes tienen un nivel de confianza más alto, entonces están por encima del 60%. Y quienes son neutrales, más o menos están entre un 59 y un 51%. Del 50 hacia abajo, las personas tienen desconfianza. Vamos a ver dónde se ubica Colombia. Entonces Colombia se ubica, o sea, somos un país neutral. Los que estamos informados, entonces somos neutrales, porque tenemos una calificación de 56. Pero si nos vamos cuando la población no está informada, vamos a encontrar que aumenta el nivel de desconfianza. Obviamente Colombia todavía se sigue ubicando en una situación como muy neutra, parece que somos como un poco tibios en ese sentido, y estaríamos entonces en el puesto 51, mientras que vamos a ver que cada vez hay una brecha como más grande entre el nivel de confianza y de desconfianza cuando estamos informados o desinformados. Pero bueno, ¿qué se podría decir en torno a las organizaciones? Entonces, lo que nos dice el barómetro es lo siguiente: cuando el público está más informado, confía en las organizaciones no gubernamentales. Cuando no está informado, obviamente desciende un poco más todo lo que tiene que ver con su nivel de confianza y no se vuelve, o sea, no hay confianza, se vuelve neutral. Lo mismo sucede con los negocios, que tienen el mismo comportamiento. En cambio, en el caso del gobierno, cuando estamos informados, somos más neutrales, y cuando estamos desinformados, somos más desconfiados. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando esto? Que todo el tiempo la confianza tiene que ser reconstruida. Y por eso, ahí cuando uno empieza a buscar estadísticas, digamos que la encuesta mundial de valores que hizo en este caso Confama, lo que hace es medir cómo somos los colombianos, y me pareció súper interesante, porque si uno mira, entonces, digamos, ¿en qué confiamos nosotros? Nosotros confiamos normalmente en la familia, ¿cierto? Un 90% de nosotros confía en la familia, para hacer negocios, para salir, para ir de viaje, para todo. Un 44% confía en los vecinos. ¿Ustedes confían en sus vecinos? ¿No? Un 33% confía en personas de otra región y un 30% confía en los extranjeros. Bueno, entonces miremos también en qué es lo que más desconfiamos. Por un lado, desconfiamos en los partidos políticos, desconfiamos en el Congreso y en los sindicatos, pero aumenta nuestra confianza ¿en quién? En la iglesia, un 52%, y en las Fuerzas Armadas. Oiga, ¿será que realmente estos indicadores son correctos? ¿Todos confiamos en esas dos instituciones? ¿No? Más o menos. Ok, pero ¿saben dónde se informan las personas en Colombia? Normalmente utilizan su teléfono móvil para informarse. Adicionalmente a eso, les gusta ver los noticieros. Pero finalmente, todo el mundo se informa en internet. ¿En dónde? En las redes sociales. O sea que nosotros solo confiamos en lo que muestra Facebook, Instagram y todo eso. ¿Dónde está la información de verdad? Esto nos va a llevar a pensar lo siguiente. Miren, cuando uno piensa, ¿por qué Colombia es un país en vía de desarrollo y todo esto?
Es por lo siguiente, voy a utilizar a mi maestro Franco para plantear lo que está acá. Lo primero es que cuando hay un bajo nivel de confianza, ¿en quién confiamos nosotros, chicos? En la familia. Y dice que los colombianos, un 90% confía en la familia. Entonces, ¿qué tipo de empresas tenemos? Empresas de tipo familiar, o sea, MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Empresas que, por ejemplo, no tienen un crecimiento alto porque están limitados por la, digamos, por la obtención de recursos. Pero también vamos a ver que vamos a tener una, digamos, una estructura de regulación que va a estar determinada más que todo por el derecho romano, es decir, si no está escrito con un sistema jurídico bien rígido y bien riguroso, nosotros no cumplimos porque no confiamos. Y finalmente vamos a tener barreras insuperables para poder tener un desarrollo económico y social. Mientras que si tuviéramos un nivel de confianza alto, ¿cómo serían nuestros tipos de empresas? Serían grandes empresas, grandes corporaciones, y en este sentido encontraríamos que podríamos asociarnos espontáneamente con cualquier persona. Y adicionalmente a eso, miren cuáles son los principios que se tienen en cuenta. El principio de buena fe, la confianza en el otro, la confianza en el sistema y la confianza en el Estado, que yo creo que todavía nos falta bastante confianza en las instituciones. En este caso, es posible lograr un desarrollo. Bueno, entonces, ¿por qué tendríamos que hablar de crisis de confianza? Aquí solo un pequeño listado de los escándalos empresariales en los últimos años, solo de los más importantes. Yo creo que ustedes reconocen algunos, ¿no? Reconocen, por ejemplo, el caso Enron, que es el ícono por excelencia contable de cómo hay una manipulación no solamente contable, sino también cómo hay una pérdida en términos de la confianza frente a las firmas multinacionales de auditoría. Encontramos también, por ejemplo, que las firmas auditoras, la gran mayoría han tenido en algún momento algún caso o algún escándalo empresarial. Y en Colombia pues tenemos Interbolsa, Seguros de la Previsora, Telecom, Reficar, muchísimos otros. ¿Listo? Entonces, ¿será que hablar de crisis de confianza a partir de los escándalos empresariales es importante? Claro que sí. Digamos que el caso de Enron nos recuerda un poco a lo que pasó con la compañía de Mississippi. ¿Qué sucedió? John Locke lo que hizo fue crear una compañía en Francia, o sea, en Francia empezó a estructurar, digamos, cómo iba a mejorar la economía. Entonces dijo, bueno, vamos a crear una empresa muy interesante, la vamos a crear en Mississippi, la compañía de Mississippi, y lo primero que hace es que empieza a vender acciones, y todo el mundo le compra. ¿Por qué? Porque va a generar muy buenos, digamos, al fin de año todo el mundo va a recibir muy buen dinero. ¿Qué sucede con eso? Que cuando él empieza a vender más y más, dice, oiga, ¿y a quién voy a llevar a trabajar allá? Pues empieza a hablarle un poco a los alemanes y los alemanes deciden irse para Mississippi. ¿Y saben con qué se encuentran, muchachos? Se encontraron con un lugar inhóspito donde solo había cocodrilos, donde la gente se murió porque no habían condiciones sanitarias para vivir, y finalmente fue el primer caso de fraude que se da en la historia. Obviamente a partir hay otros también, pero este caso recuerda un poco a cómo fue el funcionamiento de Enron, una empresa de electricidad o de energía, podríamos decir, que empieza a, digamos, a variar en términos de cuáles serían las formas de mejorar, digamos, el suministro de energía, no solamente a través de, digamos, de gasoductos, sino que empieza a vincular otros servicios como son las telecomunicaciones y empieza a mostrar una cantidad de valoraciones. Lo primero que hace Enron es buscar que la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, le aprobara una valoración a precio de mercado. Pero cuando empieza a ver que le va muy bien, dice, ¿por qué no pensamos en cómo utilizamos, digamos, una valoración a futuro? Y cada uno de los negocios que hacía lo empieza a valorar, las ganancias que iba a tener a futuro, las registra en tiempo real. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos hablando de supuestos.
Entonces ahí uno se pregunta, venga, ¿y qué pasa con las empresas, digamos, auditoras? ¿Qué pasa con los que construyen la contabilidad? Toda esa información no está presentando la realidad de la compañía. Entonces tendríamos que entrar a revisar cómo cada una de estas empresas, por ejemplo, han generado unas formas de medición y valoración que no corresponden, y ahí tendríamos que hablar de contabilidad elusiva y contabilidad inventiva. La contabilidad elusiva tiene que ver más que todo con, digamos, ubicar cuáles son los vacíos de la norma, que es muy normal que uno cuando lo contratan de contador le dice, venga, pero yo no quiero facturar tanto para pagar tanto IVA, ¿cómo hacemos? Todos quieren que uno encuentre la solución, pero que no se salga de la norma. Pero hay otros que le dicen, bueno, busquemos una forma independientemente de que la norma nos ayude o no. ¿Qué estamos encontrando ahí? Entonces, la contabilidad elusiva es buscar vacíos en la norma, y la contabilidad inventiva tiene que ver con nuevas formas de valoración que me permitan encontrar una forma de contabilidad que no está respaldada ni por las normas ni por los principios de contabilidad. Pero tendríamos que pensar que eso no ha sido lo único que ha, digamos, como minado la confianza pública. No es la confianza de cada uno, es la confianza en las instituciones. Digamos que muchas veces nosotros creemos más en organizaciones, digamos, multilaterales, organizaciones no gubernamentales, que en las mismas instituciones nuestras. Por decir, a veces creemos más en la ONU que en la policía, ¿listo? A veces creemos más, por ejemplo, en instituciones extranjeras, o si aquí viniera una universidad norteamericana, ¿ustedes creen que las personas se inscribirían a estudiar contaduría pública allá? Sí, todo el mundo correría porque tendría un grado de una universidad extranjera en vez de pensar en las universidades colombianas, que son universidades de renombre, reconocidas por su trayectoria, por su teoría contable, por sus investigadores. Entonces, tenemos que mirar en qué estamos confiando. Lo otro tiene que ver entonces con las principales crisis del siglo XX y XXI. Yo voy a devolverme un poco al crack del 29, digamos al martes negro, y vamos a empezar a identificar, digamos, qué pasó con esa gran depresión. La caída de la bolsa de Nueva York lo que va a identificar es algo que nosotros podríamos mencionar, y es la psicología de masas. Digamos que la psicología de masas tiene que ver en cómo las personas reaccionan, y el mercado financiero funciona casi que como los rebaños de ganado. Se podría decir, miren, cuando los vientos cambian y una res, digamos, una res siente que el viento cambia, como que se asusta, ¿qué es lo primero que hace? Corre, huye. ¿Y qué es lo que hace el resto del rebaño? Corre detrás de ella. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Hay un momento de histeria. Cuando las acciones de una compañía, o cuando, digamos, los bonos de un estado, o cuando, ¿qué se puede decir? Alguno de los títulos valores aumenta, valga la redundancia, su valor, ¿qué es lo que hace toda la gente? Compra, ¿sí o no? Y uno dice, ah, no, está muy bueno, si las acciones subieron el valor, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comprar. Pero ¿qué sucede? Digamos, ¿cuál sería la jerga del mercado financiero? Cuando las acciones bajan, ¿qué es lo que pasa? Los compradores se vuelven vendedores, y todo el mundo vende a precio de huevo. ¿Por qué? Porque hay que venderlas para no perder tanto. Entonces miren que es parte de lo que pasó en la crisis del 29. Y cuando hablamos, por ejemplo, en 2008, todo lo que son las hipotecas basura, la crisis de la subprime, entonces tendríamos que empezar a mirar si esto es parte del capitalismo norteamericano. ¿A qué me refiero con esto? Miren, más o menos desde 1986 hasta el 2006, de 1 a 2 millones de casos se presentaron en Estados Unidos para que las personas, por ejemplo, empezaran a aludieran a uno de los capítulos constitucionales, creo que es el 7º capítulo, que tiene que ver con la ley de quiebras en Estados Unidos, que se dio desde 1898, donde los norteamericanos podían, digamos, aludir a ese capítulo constitucional con tal de que preferían las personas ir a la quiebra que
pagar la deuda. Entonces muchas empresas se quebraron, pero adicionalmente también estaría, digamos, el capítulo 10 que tiene que ver como con la reorganización de las deudas. ¿Qué es lo que se hacía ahí? Te bajaban el valor de la deuda para que tú pagaras, pero digamos que es parecido a lo que sucedió con las crisis subprime. Uno diría, ¿cuál es el mayor, digamos, a quién le debe más Estados Unidos? ¿A qué país le debe? Muchachos, ustedes no ven noticias. A China, obvio. China es uno, digamos, los mayores acreedores que tiene es Estados Unidos. Entonces, ahí que vamos a encontrar que normalmente Estados Unidos lo que pensó con el asunto de la casa, digamos, de tener una casa y todo eso, le estaba prestando a personas que no tenían con qué pagar. Y esto, por ejemplo, le recuerdo varias historias norteamericanas. ¿Por qué diría yo esto? Uno, porque no sé si ustedes les han pasado o han tenido algún empleo donde le paguen adelantado. ¿Qué pasa cuando usted le pagan adelantado? Se la gasta. Si la tiene, se la gasta. ¿Y qué vuelve a hacer para el próximo mes? La pide otra vez. O sea que todo el tiempo te estás endeudando. No tienes dinero con qué pagar. Pensemos que esa misma situación se presenta con las crisis subprime, solamente que ahí vamos a encontrar que muchas de las personas que tenían muchísimas hipotecas llegan a un punto donde no tienen ni con qué pagar, y aparte de eso, digamos que todos los derivados que se generan de la deuda, pues permiten identificar cómo se va creando una burbuja. Entonces, de acuerdo con estos dos elementos que son bien relevantes, lo primero es los escándalos empresariales y las crisis financieras. Vamos a identificar que la confianza en las instituciones, digamos, por un lado el Estado, por otro lado todo lo que tiene que ver con los organismos financieros, van a tener como una baja dentro de, digamos, de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros ya no confiamos. O sea, muchas veces no sé si les pasa a ustedes, pero en mi casa todavía lo hace mi mamá. Ella llega y lo primero que hace es, mija, la plata en el banco, eso pierde valor. No, ella prefiere meterla debajo del colchón. O si usted va donde las abuelitas, revisen los zapatos viejos que tienen al lado de la cama. Seguro hay dinero. ¿Por qué? Porque no confían en el sistema financiero. No es en serio. O sea, yo creo que si yo tuviera todavía a mi abuelita viva, pues si le buscaba ahí porque ya sé dónde tiene dinero. Las crisis financieras y lo que tiene que ver con los escándalos empresariales. Encontramos que inicialmente eran las 8 grandes firmas de auditoría. Luego son las 5 grandes y ya tenemos solo las 4 grandes. ¿Qué pasó con las 5 grandes? Pues con el caso de Enron, Arthur Andersen sale del mercado. Y entonces, ¿qué encontramos? Que cada vez se va reduciendo ese poder que tienen las firmas de auditoría. Entonces, uno diría, ¿será que se va a conseguir trabajo? ¿Sí o no? Bueno, todo que ustedes sean demasiado buenos, que sean muy buenos éticamente, sean muy correctos, pero adicionalmente tengan demasiadas competencias, ya que ahora estamos en la 5ª revolución industrial y lo que vamos a encontrar es que la tecnología supera en muchas capacidades a lo que nosotros a veces hacemos. Por eso tenemos que buscar otros elementos distintos que diferencien lo que estamos haciendo. Entonces voy a remitirme a Franco 2007, la lectura del parcelador que tenemos, la profesión contable y los escándalos empresariales, para hablar de 4 elementos importantes sobre la crisis de confianza. El primero tiene que ver con la laxitud de las prácticas de auditoría. Y lo primero que tendríamos que decir es que la auditoría es hija del capitalismo. ¿No? ¿Por qué dice que la auditoría es hija del capitalismo? Pues bueno, teoría de la agencia, principal y agente. Miren, si usted tiene un negocio y le da por montar una sucursal en otra parte, ¿usted puede administrar los 2 negocios al mismo tiempo? ¿Puede estar al mismo tiempo en los 2 lugares? No, ¿cierto que no? ¿Qué le toca a usted? Conseguirse un administrador para la otra sucursal. ¿Qué es lo que le va a garantizar a usted como propietario que ese administrador mantenga la confianza? ¿Ustedes que estudian?
Yo no sé, yo no creo que estemos en una facultad de ciencias empresariales, ¿no? ¿Qué mantiene la confianza entre el administrador y el propietario? El control, ¿sí? Entonces, la única forma en que yo mantenga esa confianza es que haya alguien que audite o haya alguien que controle, ya sea a través de la revisoría, que es un proceso que se hace antes, durante y después. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos por qué la auditoría es hija del capitalismo. Claro, ¿qué es lo que busca? Mantener los intereses de la propiedad y la reproducción del capital. Lo otro es que vamos a encontrar entonces que hay unas limitaciones que tiene la auditoría. Lo primero es que tiene un carácter eventual y posterior. ¿Eso qué va a hacer? Nosotros estamos haciendo auditoría sobre hechos pasados. Lo único que nos pueden decir es cuáles irregularidades se presentaron y cuáles serían las posibles soluciones a futuro. Eso no me permite erradicar inicialmente el problema antes de que se volviera algo grave. Pero adicionalmente a eso, en el caso contable, la auditoría se concentra en los estados financieros o todo lo que tiene que ver con aspectos financieros. Y también vamos a encontrar que la auditoría, digamos, produce una información que se vuelve provisional. Digamos que se auditan los estados financieros a la fecha del día de hoy. Para el próximo mes me sirve esa información que tengo para tomar decisiones. No, es provisional. Entonces miren que hay unas limitaciones que determinan cómo hace parte de qué, de esas causas de la crisis de confianza. El segundo elemento que nos plantea Franco es la flexibilidad de la regulación. Y es que en el documento de teoría del régimen internacional es muy interesante plantear por qué los estándares de contabilidad no son investigación, no es investigación, como nos han hecho creer. Es que los organismos reguladores investigan. No. ¿Cuándo se ha dicho que la regulación es investigación? Nunca. La regulación, voy a permitirme leer, es una expresión del derecho en su objetivo de mediar las relaciones sociales para permitir la convivencia. En ningún momento dice que la regulación es investigación, que es algo completamente diferente. Y entonces vamos a encontrar que las normas contables están establecidas por organismos privados, no por organismos de interés público, no por organismos del Estado. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que hay unos intereses. Y no sé si ustedes reconocen el concepto cabildeo, lobby, ¿sí o no? Bueno, una historia. Entonces, resulta que hace algún tiempo, ¿a quienes les encanta viajar? Ay, no, muchachos. Oiga, yo creo que hoy me equivoqué. En serio. No, es que... Vamos a ver si esto los anima. Lo que pasa es que no puedo sacar chistes muy paisas ni nada de eso porque, pues, la verdad es que soy un auditorio muy decente para decir las cosas que podría decir y ustedes se pueden reír. ¿Listo? Entonces, resulta que en Europa hace algunos años se estaba planteando la opción de que el roaming fuera, digamos, un servicio que no se cobrara y que las compañías de telecomunicaciones finalmente no tuvieran un lugar como fijo. Estamos hablando de la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, vivo en España y sé que en Alemania es más barato el plan de celular, ¿a dónde voy? Alemania. A ver, no dicen por ahí que el vivo vive, wow. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder? El mercado va a empezar a segmentarse. Si yo sé que es más barato comprar de pronto o en España, o en Alemania, o en Italia, ¿a dónde voy a comprar mi plan? En el lugar que sea más barato. ¿Qué fue lo primero que hicieron las compañías telefónicas? Lobby. ¿Qué hicieron ellas? Empezaron a hablar con los diferentes parlamentarios para decirle, mire, es que esto puede generar que el mercado empiece a disminuir los precios, va a generar de pronto una baja en el mercado, pero adicionalmente a eso vamos a perder mucho dinero. Y recuerden que nosotros estamos todo el tiempo preocupados por el ciclismo, por las acciones benéficas, aportamos a esto y aquello. Después de que empezaron a hacer eso, ¿qué fue lo que pasó con el roaming? Adiós. Nadie quiso participar de eso.
Entonces, ¿a qué se debe cada una de estas situaciones? Uno se preguntaría, por ejemplo, en el caso de quiénes están explotando el Amazonas, quiénes están explotando todo el sur de Colombia. ¿Será que las empresas que practican minería o que utilizan nuestros recursos realmente tienen unas prebendas mejores que las mismas empresas colombianas? Claro que sí, eso se llama lobby. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos intereses? Las empresas nunca te van a mostrar en los estados financieros ni en los reportes integrados, por ejemplo, digamos, hablemos de los reportes green. Nunca te van a mostrar cuánto se están gastando en términos del agua, cuánto están contaminando el aire, cuánto están contaminando la tierra. Te van a decir, un momento, yo he hecho esto, yo he ayudado con esto. O sea, todo es de empresa. Y entonces ahí tendríamos que pensar cómo las empresas finalmente financian estas organizaciones para que las normas sean amplias, flexibles, tengan unos intereses particulares y tengan un margen de ética delgaditico, como un hilo. El tercer elemento que se plantea es la nebulosidad de la responsabilidad. Y tendríamos que plantear qué es responsabilidad. La responsabilidad como tal es dar cuenta por los actos propios o de terceros. ¿Por quién damos nosotros cuenta? Por los actos de las empresas, por los actos de todos nuestros clientes. Entonces todo el tiempo tenemos una corresponsabilidad. ¿De qué se trata la nebulosidad de la responsabilidad? De diluirla, de delimitarla y de que sea inaprensible. En ese sentido, existen 4 estrategias. La primera es el tipo de estructura organizacional. Cuando usted va a crear una empresa, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, ¿yo por qué debo responder, cierto? Es empresa limitada, sociedad anónima simplificada, comandita por acciones, unipersonal. Uno dice, venga, en la que yo tenga que responder menos ¿con qué? Con mi patrimonio. Pero hay otros que se les olvida que también hay una responsabilidad personal. Y aquí voy a tomarme algo del profesor Franco, que siempre lo dice, no se vayan a pasar vacaciones con alimentación y hospedaje gratuito. Y ustedes se dirán, oye, ¿y dónde es eso? Yo lo dije, los estudiantes estaban pensando en Tailandia, en la India, y yo decía, pero caramba, les dije, no, chicos, o sea, yo no me sé los nombres de las cárceles de acá, pero allá sí les dan hospedaje y adicionalmente a eso, alimentación gratuita. Entonces, ese es uno de los primeros, digamos, elementos que tendríamos que mirar nosotros. ¿Cuándo estamos dispuestos a responder? El otro elemento tiene que ver con las cláusulas contractuales. ¿Cuántas veces hemos leído la letra pequeñita? Bueno, a mí me dirán que por ahí uso gafas, casi nunca. Entonces, lo único que uno hace cuando va al banco, uno pregunta, ¿y qué dice ahí? Ah, no, eso son simplemente algunas cosas que no le interesan, por ahora firme, y uno firma. ¿Listo? Entonces, las cláusulas contractuales son un elemento de ¿qué? De delimitación de la responsabilidad. La vaguedad en los informes, cuando decimos, ay no, es que esa fue una simple opinión. Si estoy hablando de una opinión, no estoy diciendo que yo me comprometo, sino que simplemente digo, es razonable porque se aplicó esto y aquello, pero no estoy diciendo si es verdad o es mentira. Estoy hablando de algo que es razonable. ¿Listo? Y por último, oiga, esto es lo mejor, la transferencia de responsabilidad. Todos aquí, ¿ustedes tienen seguro de vida? ¿Sí o no? Claro, ese es el mejor invento. ¿Saben en dónde se lo inventaron? ¿Dónde? Bueno, inventen ustedes también. Ahí sea para chicanear. ¿Listo? No, se lo inventaron en Edimburgo. Y es que resulta que, digamos que los protestantes encontraron que necesitaban buscar una forma de poder generar, digamos, como unas primas cuando murieran, digamos, bueno, yo no sé cómo se les puede decir a ellos, clérigos, no sé si se llaman así, pero bueno, pastores, ¿listo? Digamos, cuando ellos murieran iban a dejar, ¿qué? Viudas y niños huérfanos, en ese sentido. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Bueno, ¿cómo hacemos que este dinero no se quede estático? Se empezaron a inventar formas de que el dinero empezara a generar intereses. Y esos intereses iban a ser muy buenos cuando la persona falleciera y le quedara ¿a quién? A la viuda y a los hijos.
pero resulta que saben cómo funcionan los seguros, inclusive la primera, digamos que la primera empresa de seguros, que es británica, todavía existe y le va súper bien. ¿Por qué? Porque ellos parten de los siguientes supuestos. ¿Cuáles serían las situaciones que haría que una persona pueda perder la vida? Y entonces ellos empiezan a medir su comportamiento, empiezan a medir cuántos años de vida, la alimentación, las enfermedades, y todos son supuestos. Y eso, según Michael Sandel, que me parece súper lindo su libro de Los límites del mercado, plantea lo siguiente: oiga, ahora hay mercados de la vida y de la muerte, porque resulta que muchas personas que ya sienten que está llegando su hora, lo único que piensan es, venga, yo me voy a ir de este mundo, yo como que me he paseado, y lo primero que piensan es, oye, ¿yo por qué no vendo ese seguro? Mi vecino, como yo confío, los colombianos confiamos un 44% en el vecino, aunque un 90% en la familia, pero todavía no, va y le vende el seguro y le dice, venga, yo lo dejo a usted como beneficiario, usted cobra la prima, yo pronto me voy a morir. ¿Ustedes cuántos tíos han tenido enfermos? Que están enfermos, pero de por vida, porque nunca se mueren. Entonces, ¿se imagina haberle comprado el seguro a él? Se jodió, obvio. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a encontrar es que esos seguros de vida y de muerte van a ser complicados. No sé si ustedes recuerdan una película de Hollywood. Esta parte se debe configurar. Yo le digo, eso es un asunto de confianza. Ok, entonces, ahora que todos, una sonrisa de oreja a oreja, ¡ay, qué maravilla! Por Dios. Entonces, ¿qué les iba a decir? Miren, hay una película de Hollywood, la verdad es que yo soy malísima para los nombres, pero no sé si ustedes recuerdan una mujer que llega al médico y le entregan unos exámenes y le dicen, venga, usted tiene 2 meses y se va a morir. ¿Qué es lo primero que hace ella? Se va para el banco. ¿A qué? A hacer un préstamo millonario. ¿Por qué? Porque es que se va a morir en 2 meses, quién sabe que ya se va a morir, va y presta, se gasta el dinero, viaja por el mundo, hace de todo en 2 meses. Cuando regresa al médico, le dicen, lo que pasa es que nos equivocamos en sus exámenes. O sea, vos te imaginas que le salga el uno con esa. No, doctor, máteme ya, déme la refunción, por Dios. No, así no se puede, ¿listo? Entonces, pilas con eso. Entonces, para finalizar este pedacito nada más. Entonces, aquí se refiere la transferencia de responsabilidad a cómo nosotros todo el tiempo estamos buscando a través de los seguros empezar a transferir esa responsabilidad que tenemos frente a los otros. El último elemento de la crisis de confianza sería la relativación de la independencia. ¿Por qué estamos cambiando la independencia? Pues se podría decir que por principios como profesionalismo, objetividad, integridad, imparcialidad, pero recuerden que cuando vimos en la Universidad Externado, la profesora nos explicó muy bien todo el asunto sobre independencia. ¿Listo? Entonces tendríamos que ver si estos elementos realmente dan cuenta de la independencia de un profesional. Y aquí es donde está el gran problema. Los servicios de asesoramiento gerencial del mercado ampliado de los servicios profesionales. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra todero. Sí, ahí está, nosotros somos toderos, todo lo tenemos. ¿Qué necesitan? Oye, ustedes son más o sea, yo creo que los contadores son muy paisas, porque todo lo hacen. Dígame, no, pregúnteme por lo que no vea, yo lo hago, si no sé me lo invento. Ahí está. Bueno, yo creo que no tengo digamos, acento así como argentino, nada que ver, pero lo voy a leer, porque me encanta Mafalda. Entonces dice, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Mira, Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo. Porque si se llegan a darse cuenta, estás frito.
Entonces, ¿qué es el asunto de confianza? Es un asunto de imagen. Si ustedes confían porque tienen una imagen. Cuando ustedes no tienen esa misma imagen, ¿qué es lo primero que hacen? Su nivel de confianza disminuye. Y ahora, entonces, voy a hablarles un poquito más de a qué nos enfrentamos los contadores públicos con el asunto de la independencia. ¿Por qué? Porque la independencia tiene que ver mucho con el asunto de las crisis financieras. Entonces, vamos a encontrar lo siguiente. La Federación Europea de Contables y Auditores para Pymes, EFA, por sus siglas en inglés, hizo en el 2016 un trabajo sobre cuáles son las presiones que experimentan los contadores públicos. Entonces, uno es que tiene pues 17 miembros de Europa, que representan más de 320.000 contadores, auditores y asesores fiscales. El estudio tuvo alrededor de unas 664 respuestas de 23 países, o sea que es bien interesante. Yo estuve revisando a ver si teníamos una actualización de los últimos años y no se ha vuelto a hacer, digamos, el estudio, o por lo menos en lo que revisé. Pero me dejaron súper impresionadas estas preguntas y las respuestas, que yo creo que a ustedes también los va a sorprender. Dice, ¿alguna vez te presionaron? Dice, durante la carrera profesional para actuar en contra de, 1, su ética profesional, o 2, frente a los impuestos y o legislación contable. El 64%, que representa 416 respuestas, dijo que sí. Y el 36%, 232 respuestas, dijo que no. Yo le preguntaría al público, ¿ustedes alguna vez en contabilidad han sentido alguna presión para actuar en contra de su ética? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están seguros? Ay, por Dios. Bueno, ¿cuántas veces te han presionado? ¿Listo? 1, 2, 3, 4 o más de 5. Porque más de 5 sería pues como bien complicado decir más de 10, más de 20. Más de 5 es como ahí, decente. ¿Listo? Entonces, nos dice que 243 personas han sido presionadas más de 5 veces. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Alguien quiere hablar? Ay, pero tan tímidos, ¿no? Ni que los estuvieran grabando. Están pintados, ¿no? Bueno, la única que queda mal soy yo, pero ya estoy acostumbrada. Entonces, miren, es bien interesante ver, ¿ustedes qué creerían? ¿Que las personas dicen la verdad o no dicen la verdad en este tipo de encuestas? A ver, ¿dicen la verdad? Yo creo que voy a utilizar mi oído que está un poco malo. A ver, ¿dicen la verdad sí o no? Sí. Uy, ok. ¿Saben que sí? Yo no estaba sola. ¿Listo? Entonces sí dicen la verdad. Pero entonces uno creería que la profesión contable requiere de unas herramientas que permitan generar mayor, digamos, independencia de la profesión. ¿Mayor independencia, sí o no? Oiga, pero, a ver, ¿somos coherentes? O sea, yo iría a Whitman. Dice, ¿me contradigo? Sí. ¿Me contradigo y qué? Soy inmenso, en mí habitan multitudes. Es decir, que yo hoy puedo decir sí y mañana puedo decir no. O sea, ustedes están como Whitman. ¿Listo? Pilas pues, porque los van a presionar y ustedes hoy sí y mañana no. Yo recuerdo que la semana pasada hicieron una actuación, yo decía, wow, un Oscar para estos muchachos. ¿Sí o no? Actuaron súper bien. Y ahora creo que la actuación también la están utilizando en la profesión. Bueno, ¿cuál era su rol cuando estaba bajo presión? ¿Cuál? ¿Cuál tiene más? ¿Será que tiene que ver con los impuestos? ¿Sí o no? ¿Qué le sigue ahí? Auditor externo, contador,
Uno contador en práctica y otro contador de negocios. Miren, yo creo que como todos leyeron el documento de Franco, entonces ustedes identifican fácilmente qué diferencia hay entre un contador profesional y un contador público. ¿Sí? Se hizo un silencio incómodo. Ok, yo se los voy a decir. El contador profesional busca mantener los intereses de los administradores, el interés privado, porque es un asesoramiento, mientras que el contador público busca ¿qué? Los intereses de la sociedad, el interés público. Entonces ahí podemos empezar a identificar cómo nosotros podemos vernos bajo presión cuando estamos en algunos cargos que son ¿de qué? De control, y en algunos cargos también que tienen que ver con ¿qué? Con generación de información para el Estado. Porque lo primero que le dicen a uno cuando uno asesora una declaración de renta es: ay, venga, ¿qué más puedo hacer? No puedo decir que tengo más dependientes. Yo como, oiga, ya, calme, sí, no. O sea, usted tiene solamente esto, ¿sí? No puede más. ¿Listo? No tratemos de utilizar contabilidad elusiva, por favor. Cuando te encontrabas bajo presión, ¿quién ejerció esa presión? Normalmente son ¿quiénes? Los clientes. Los clientes son los que más lo presionan a uno. ¿No les ha pasado? Incluso yo creo que es la próxima pregunta la que nos puede decir eso. La persona que ejerció presión sobre usted le prometió alguna recompensa por sucumbir ante la presión para llevar a cabo sus deseos. Oiga, nosotros sí somos. Nosotros como que no somos utilitaristas, ¿no? O sea, no nos prometen y uno, no, venga, ¿qué más quiere que le haga? Yo le puedo organizar esto. ¿Quiere que le baje más los impuestos? ¿Quiere que haga esto? Muchachos, no le están prometiendo nada y usted ya está empezando a ¿qué? A botar su tarjeta profesional por nada, ni siquiera por promesas. Recuerden que las promesas generan ¿qué? Confianza. La persona que ejerció presión sobre usted de alguna manera le trató de insinuar, por ejemplo, a ver, reducción de salario, deterioro o posibilidad reducida de lograr una promoción, despido, otros. ¿Sucede? ¿Sí o no? Y entonces uno dice, bueno, sí. ¿Cuántos dijeron que sí? 200 personas. ¿Listo? O sea que normalmente que nos están intimidando para decirnos que venga, si usted no hace eso, yo lo despido. Si usted no hace eso, ¿usted quiere tener una progresión dentro de la escala jerárquica de la compañía? Sí, pero haga esto. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esta me parece muy interesante porque fueron las respuestas de los encuestados sobre algunos asuntos que les pidieron contables que debían hacer. Posponer el reconocimiento de costos y gastos, es decir, subestimar costos y gastos. 125 personas respondieron que les dijeron que hicieran eso. Manipulación del valor de los inventarios, 122 respuestas. Categorización de gastos individuales, incluidos por empleados, directores o accionistas, como gastos de la compañía. ¿Y eso no les suena como familiar? ¿Sí o no? Ay, es que mira, oye, es que yo traje estas facturitas. No, como que estas facturitas. Sí, no, es que, mira, no sé cómo, pero inclúyelas. Yo le pero no se puede. No, busca la forma. Tú sabes cómo hacerlo. No hay ningún problema. Ahí está. Gastos exagerados, contabilización de gastos fijos o contabilización anticipada de gastos. 91 respuestas. Contabilización de elementos que cambiaron deliberadamente la manera en que el ítem en este sentido fue trasladado para fines fiscales. Miren que muchas veces nosotros nos dicen esto es para tal cosa, pero finalmente la manipulan. No reconocimiento de ingresos o ventas, subestimación de ingresos. No sé si a ustedes les ha pasado que le dicen, ay no, yo no voy a facturar tanto, este año voy a facturar solo hasta esta parte. Y uno le dice, pero ¿cómo así? No, es que no vale la pena, yo no quiero pagar tantos impuestos. A ver, ¿cuántos respondieron que sí? 69.
Crear provisiones excesivas para poder liberarlas en periodos posteriores. A veces creemos que tenemos todo que hacer provisiones por todo. O sea, no, provisiones por si algo. Acelerar el reconocimiento del ingreso, o sea, exagerar el ingreso, 66 respuestas. Contabilidad para reparaciones como gastos de capital, manipulación de depreciación y amortización, imagínense, 51 respuestas. Costos de amortización que deberían haberse gastado inmediatamente, no, 41 respuestas. Permitir el pago de salarios en efectivo a personas que no se registraron correctamente como empleados. Oigan, normalmente le dicen, no, pero es que él es primo mío, es no sé qué, y uno dice, no, pero regístrelo, póngalo ahí. Todo el mundo gana. La familia, el primo, el amigo, el que no es primo, pero es primo de amistad, ¿cierto? Ahí todos están. Y también la manipulación de la medición de contratos a largo plazo. Como todo el tiempo nos están diciendo, venga, ¿por qué no cambiamos esto? Decimos que ya hicimos esto o aquello. Y estamos hablando de personas muy decentes, ¿no? No son colombianos, no son latinos, no son norteamericanos, son europeos, o sea, del primer mundo, que supone que ellos ya superaron toda esta parte de la corrupción, todo ese asunto. No, allá también. Y entonces uno diría, ¿pero por qué siempre es el contador público el que lleva los platos rotos? Por algo muy sencillo. Y es que desde el liberalismo uno puede decir que el Estado, dentro de las relaciones internacionales, no es el centro de las relaciones internacionales, sino que hay una corporatocracia. ¿A qué se debe eso? A que hay otros organismos que participan de las relaciones internacionales en las que está el Estado. El liberalismo que plantea que lo más importante son las alianzas. Por eso, organismos como ONGs, organismos internacionales y organismos, digamos, multilaterales y las corporaciones empiezan a tener una forma de entrada en la regulación. Pero también vamos a encontrar que ese Estado ya no es el que regula. Entonces, uno de los primeros coautores del desastre es el Estado, porque es un Estado desregulador. El segundo, pues, obviamente nosotros, los constructores de la información, porque claro, formulación de estados financieros atendiendo que las instrucciones de la gerencia. Entonces dicen, no, pero es que yo necesito mostrar esto. ¿Por qué no busca la forma de que el estado, de los estados financieros me muestren más positivamente mi gestión? Calificadoras de riesgo. ¿Qué hacen ellas? Determinan el nivel de incertidumbre en cuanto al cumplimiento de las organizaciones en el servicio de los créditos de este sector. Hace poco estaba viendo un programa argentino donde contaban cómo, digamos, las calificadoras ahorita de riesgo, lo primero que hicieron con Argentina fue bajarle ¿qué? La calificación. ¿Qué hizo eso? Generó que muchas personas dejaran de invertir en Argentina y eso es lo que sucede normalmente. Uno cree en las calificadoras de riesgo porque le están diciendo si esas deudas, si se las van a pagar o no. Corredores de valores. ¿A quiénes van a presionar? Pues van a presionar a la gerencia. ¿Para qué? Para que la información financiera realmente genere certidumbre de que sí, de que la empresa es rentable, es viable y es una empresa en crecimiento. Principio de negocio en marcha. Ahí, ¿sí ven? No es que uno esté hablando mal, pero ahí ya empiezan a identificar. ¿Por qué el negocio en marcha es uno de los principios más importantes en contabilidad? Por esto, porque la empresa nunca puede morir. Analistas financieros y banca de inversión, ¿qué tipo de información buscan? Buscan que ya sea fusiones o proyectos de inversión o adquisiciones tengan una información, por ejemplo, que permita evidenciar la liquidez de las empresas que participan para financiar los proyectos. Y por último, yo creo que ustedes lo reconocen, los reguladores profesionales son financiados por fundaciones cuyos gestores y benefactores son empresas multinacionales que tienen como objetivo el éxito de sus negocios, es decir, el negocio en marcha. Y por ende, van a estar adecuadas a los intereses de la gran empresa multinacional. Entonces miren que no somos los contadores los únicos responsables, son muchos más
los que son responsables de este gran desastre. ¿Qué tendríamos que decir entonces en términos éticos? Lo primero es que los límites morales están llegando, o sea, yo creo que ya se sobrepasaron. Y yo sé que no ven mucho, pero yo les voy a contar qué dice el esquema. Entonces, lo primero es que tendríamos que hablar de un concepto que se llama financiarización. El concepto de financiarización habla de qué? De cómo hemos pasado de una economía real a una economía financiera. ¿Qué sucedía antes? Lo más importante en la primera revolución industrial era ¿qué? La empresa, la fábrica, era lo más importante. ¿Por qué era la fábrica? Porque iba a generar empleos, porque había producción en masa luego, vamos a recordar a Ford. Pero ¿qué sucede ahora? ¿Lo más importante es la producción? ¿Sí o no? ¿No? Oiga, cuando ustedes compran unos zapatos, digamos unos tenis, vamos a un bien, digamos, yo diría que es un bien de lujo, unos zapatos, unas zapatillas deportivas. Cuando ustedes compran las zapatillas deportivas, ¿qué marcas compran? Adidas. Adidas, Nike, Venus. Venus. Ay, venga, yo no sé si es marca chancho o marca gato. Porque bueno, antes yo recuerdo que uno para ir al colegio en Medellín, uno le compraban los pisahuevos. Y eso era el niño más cool del mundo porque llegaba con pisahuevos. Pero obviamente eran hombres, o sea, nada que ver. Pues ahí marca gato no. Y resulta que si uno mira esos zapatos, esas zapatillas, para correr, ¿qué le van a generar a usted? Le van a dañar las rodillas, todo. Ahora lo que uno compra es marca. Ustedes me mencionaron Adidas, Nike, qué sé yo, Reebok, todo eso. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuánto puede costar la producción de una de esas zapatillas? Aproximadamente. Pongámosle si mucho unos $15. Y eso sería mucho, por ahí unos $5 más o menos o 3. ¿Qué aquí me indica el profesor Franco? $3. ¿Cuánto pagamos nosotros por unas zapatillas para correr? Chicos, convirtamos los pesitos colombianos, que ahora el dólar está muy duro, pero bueno, ¿cuánto pagaríamos por unas zapatillas? ¿50? Más o menos por unos $100, ¿no? ¿Y saben? ¿Y cuesta cuánto? $3. ¿Qué están pagando ustedes? Ustedes me dicen, profe, tecnología. Claro, pero ¿ustedes creen que la tecnología y la investigación que se utilizó para esas zapatillas ya no tiene ganancias? Hace mucho rato ya se sacó todo lo que habían invertido para sacar esas zapatillas. Oigan, como que los están tumbando, ¿no? Esto parece sábados felices. Porque uno empieza a mirar, oh por Dios, y va uno a mirar la ropita, y toda la ropita se echa ¿en dónde? En China. Y uno que compra, uno compra lo que Mango, que Zara, qué sé yo. Y cuando uno menos piensa, está comprando pura ropita china. Entonces uno a veces prefiere ir para un lugar chino y comprar cualquier ropita china, marca Gatico. Claro, pues pago menos y es la misma cosa y dura más. ¿Sí o no? Estamos comprando lo mismo en el mismo lugar, solamente que uno dice Zara y el otro no tiene marca. Entonces, ¿qué es lo que ha generado mayor necesidad, digamos, en las compañías para la reproducción del capital? La marca, la creación de la marca y cómo la marca genera que las acciones tengan mayor rentabilidad. Entonces, pasar de esa economía real a la economía financiera, entonces va a llamar financiarización. ¿Cómo se vuelve eso? Entonces todo el mundo quiere invertir en el mercado de valores. Ahora ya todos los colombianos decimos, ay, qué rico comprar acciones, cuando antes decíamos, ay no, qué miedo que yo invierta la plata y después eso sea igual como todos, una pirámide, o quien quita que esa empresa se quiebre, ¿no? Ya todo el mundo invierte, compra Bitcoin, de todo, ¿listo? Entonces, ese primer elemento es identificar cómo la economía de mercado, oiga, ¿están hablando ustedes o yo? Ay, no me lo que regañar, ¿no? Porque ustedes todos se apegan y a mí me da risa, ¿listo? Entonces,
Voy a terminar, voy a contarles un poco de esto rápidamente, que me quedan ¿cuánto? 10 minutos. ¿Ok? Entonces, en esos 10 minutos voy a hablarles un poquito de cómo la economía de mercado, que es una herramienta para establecer precios a partir de la oferta y la demanda, se convierte en una sociedad de mercado. ¿Y ustedes qué piensan que es una sociedad de mercado? Oye, ustedes hablan mucho. Ahora sí. Ah, no, pero profe, es que entre ellos, o sea, ellos cuentan chistes, se ríen y uno aquí. Así no se puede, muchachos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? La sociedad de mercado es traer todos los valores de la economía a la sociedad. ¿Qué vamos a encontrar entonces? En una economía de mercado que se vende bienes y servicios, solamente eso. Pero en una sociedad de mercado, ¿qué es lo que se vende? Bienes, servicios y bienes inmateriales. A mí eso me parece súper cool. O sea, ahora uno no puede pensar que la soltería durará toda la vida. ¿Por qué? Porque el mercado del amor es genial. Dígame cómo quiere su novio. Alto, bajito, rubio, de ojos azules. ¿Cómo lo quiere? Es un mercado, ¿sí o no? Ah, pero venga, si quiere tener amigos, se los tengo. ¿Cómo los quiere? ¿Con plata, sin plata? Ah, no, pero también, o sea, inclusive el tiempo. Michael Sandler plantea algo muy importante y es, venga, si usted va a ir a un concierto a, ¿cómo se llama? El Parque Simón Bolívar, y es gratis, ¿usted se imagina la cola que le toca hacer a uno? Pero venga, digamos que, ¿ustedes qué música escuchan? La verdad, o sea, no me digan mentiras, porque todos me están imaginando reggaetón, pero adicionalmente eso me lo pensando, ay no, qué rico, llegó aquí, no sé qué, pongamos uno de ellos, ya que es algo que suena súper interesante para los jóvenes. Entonces, vamos a encontrar que hay un concierto de alguno de esos reggaetoneros por ahí súper famosos. ¿Ustedes harían la fila o pagarían para que alguien les haga la fila? Ustedes trabajan, ¿no? Que sepa yo, por eso llegan tarde. Uy, bueno, entonces, ¿harían la fila o pagarían porque les hagan la fila? Pagarían, ¿cierto? Entonces, ¿será que eso tiene que ver con el mercado de un bien inmaterial? El tiempo. O sea que ahora nosotros pagamos por bienes inmateriales. Entonces eso nos va a llevar a algo bien interesante. Cuando hablábamos de una economía de mercado y hablamos de bienes y servicios, lo que nos vamos a encontrar es con una racionalidad utilitarista. Lo más importante es obtener utilidades. Lo más importante es la libertad, ¿cierto? Y la propiedad también. Pero ¿cómo se consigue esto? Entonces lo que vamos a encontrar es que las personas son como un poco egoístas y van a tener unas condiciones bien interesantes que creo que se va a ver mejor en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, por un lado, lo que nos plantea esta parte de acá, que es como donde está el cuadrito y los círculos, es cuáles son los fallos de acuerdo a esa ética, digamos como esa perspectiva utilitarista. Y lo primero que nos va a decir es que hay unos fallos en la moral individual, cuando hablamos de persona como individuo. ¿Qué nos dice? Se dificulta la toma de decisiones que van en contra del éxito. Miren, aquí lo más importante es esto, la imagen. Que usted sea bonito, porque no, es que ser feo no está de moda. Aparte de eso, que usted se vista bien, que usted tenga un buen empleo, que usted vaya al gimnasio, porque si usted no es fitness, o sea, lo siento. Pero adicionalmente a eso, que usted viaje, que usted, o sea, parece que sea la vida de Instagram. Si usted no monta nada, o sea, qué triste, o sea, tienes una vida terrible. Entonces lo primero es, si demuestras que eres exitoso, ese es el primer fallo en la moral individual. ¿Qué hace uno por ser exitoso? Lo dice Byung-Chul Han.
habla de la sociedad del cansancio y nos plantea cómo nosotros todo el tiempo, ya ahora las enfermedades no son enfermedades, digamos, que uno diga biológicas como tal, son enfermedades psicológicas. Todo el mundo tiene depresión, que amanecí como mal, o sea, ahora todas las enfermedades son mentales. Qué cosa tan complicada, porque lo que buscamos es el éxito. Lo segundo es, la mentira es una acción continua que permite el engaño, la cobardía y la complicidad. Mientras más uno se mienta, ¿no les ha pasado con la dieta? Mañana la empiezo. ¿Cuándo la empezó? Ya estamos en septiembre y ya está llegando diciembre, ¿no? Ya escucha villancicos, Pastor López, los hispanos, los buñuelos. Ya uno no está pensando en eso. ¿Listo? Nos decimos mentiras. Y la mentira que genera que todo el tiempo estemos engañándonos. ¿Listo? Digamos que hay unos fallos en la ética organizativa. Estamos hablando de cuando somos, ¿qué? Profesionales. Yo les recordaría algo y es que hay como un relato oriental bien interesante y nos plantea que nosotros tenemos 3 máscaras. La primera es la máscara que tenemos ante la sociedad en general. Digamos, es como Instagram. Usted muestra que está feliz, ¿cierto? Pues todo el mundo te ve súper bien. La segunda máscara es la que tú le enseñas a tus amigos, a los más cercanos. Y la tercera máscara es la que tú no le enseñas a nadie. Nunca permitirías que nadie te conociera así. Entonces pensemos un poco esto como una analogía entre estos, digamos, fallos que se dan. Entonces, el segundo fallo que se da es en la, digamos, como profesionales. Y esta ética organizacional nos dice, se aleja de la prudencia y se aventura en los riesgos debido a los modelos optimistas sobre el mercado. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Todo el tiempo somos súper optimistas, pero ¿qué hace el mercado con nosotros? Nos da y nos da y nos da duro. Todo el tiempo nos engaña. Pero también, esto es genial para las organizaciones, nos dan incentivos. ¿Por qué? Porque los incentivos permiten que nosotros todo el tiempo compitamos. Entonces lo más importante es que nosotros cumplamos metas, potenciemos la manipulación contable. ¿A qué me refiero con esto? Sandler plantea, por ejemplo, una situación bien interesante en Estados Unidos y es que a los niños les pagaban $1 o $5 por la lectura de un libro. Chicos, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué van a hacer? Le pagan $5 por libro. ¿Cuántos libros se van a leer al año? Bueno, al mes. Mucho, ¿cierto? Pero venga, ¿cómo va a ser la cantidad de páginas, el grosor, el peso del libro? Chiquito, pequeñito. ¿Cuántos libros se leyó? Ah, profe, yo me leí 30. ¿30? Ah, sí, mira, aquí están los libros. ¿Eso garantiza que ellos lean? ¿Que les guste la lectura? No. Entonces el asunto de incentivos no necesariamente genera ética, genera manipulación y búsqueda de una salida distinta para cumplir una meta. Y la última tiene que ver con la ética social. ¿Cómo nosotros nos comportamos en comunidad? ¿A qué se refiere esto? Nos dice, paso de lo colectivo al individual. Nosotros no somos colectivos. O sea, ¿cuándo se nos ha ocurrido que nosotros pensamos en los demás? Dice, pobrecito, pero usted pasa, o sea, usted sube a Transmilenio, se monta un montón de gente que le dice, mire, es que yo vengo de tal parte, me pasó esto. ¿Usted le cree? ¿Le da limosna? No. Dice, ay no, yo prefiero dar en la iglesia, que sé que le van a dar a algún pobre. A ver, algún pobre, como, y uno después dice, algún pobre, ah no, pero más pobre soy yo, uno no da limosna. ¿Listo? Hemos pasado de lo colectivo a lo individual. Por eso tenemos argumentos libertarios como comprar y vender sin vulnerar a nadie. Ah, no, es que yo simplemente estoy vendiendo, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿cierto? Y lo otro es que nosotros decimos que el beneficio general genera bienestar. ¿Han escuchado eso alguna vez cuando les hablan de interés público? Cuando llegan los candidatos a decirles, es que eso es por el bienestar de todos. ¿De todos? O sea, ¿cuál es el bienestar de todos? Tendríamos que preguntarnos eso. Y con esto finalizo, chicos. Espero les haya gustado. Gracias.